¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, días o noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la migración, un tema muy importante y fundamental para la materia. El equipo está integrado por Mateo Sánchez Jazmín, una servidora, y Hernández Figueroa Adrián Alejandro, estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales. Primero que nada y antes que todo, tenemos que definir bien qué es la migración para que quede claro. Dado que se han dado diferentes definiciones respecto de ella, el equipo realizó una búsqueda profunda y, de acuerdo a la CEPAL, la migración puede definirse de diferentes formas, pero la definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo debidamente definido. Si el límite que se cruza es de carácter internacional, es decir, frontera entre países, la migración pasa a denominarse migración internacional. Ahora, si el límite que atraviesa corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro de un país, es decir, entre divisiones administrativas, entre un área urbana y rural, etc., la migración pasa a denominarse migración interna. Ahora, teniendo una definición más exacta de lo que es la migración, tenemos que reflexionar cómo es que surgió esta migración. Estos puntos que nosotros estipulamos, consideramos son los más importantes por los cuales la migración surgió. El primero es la búsqueda de recursos. En sus primeros momentos, la migración fue una respuesta directa a la búsqueda de alimentos, agua y refugio. Los seres humanos se desplazaban hacia nuevas tierras o regiones más fértiles cuando los recursos en su entorno se agotaban o se volvían escasos. Ahora, el siguiente punto, la adaptación al entorno. A medida que las sociedades humanas se desarrollaban, la migración permitió a los grupos humanos adaptarse a nuevos climas, paisajes y ecosistemas, en un proceso evolutivo que favoreció la supervivencia y el desarrollo de nuevas formas de vida y cultura. Algo que en definitiva fue un detonante para que la migración surgiera fueron las causas económicas. Con el tiempo, la migración se vinculó a la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, la búsqueda de trabajo principalmente, tierras fértiles o recursos naturales para el comercio y la industria motivó la migración hacia regiones más prósperas. En la antigüedad y en la era moderna, las expansiones territoriales de imperios y colonizaciones forzaron a las personas a moverse, a trasladarse a otro lugar, a menudo de manera involuntaria, debido a conquistas, guerras o a la imposición de nuevas fronteras políticas y sociales. Ese detonante fue la expansión de imperios y la colonización que se dio en la antigüedad. Y por último, consideramos que los conflictos y la persuasión también fue un detonante, ya que las guerras, persecuciones religiosas, políticas o étnicas a lo largo de la historia han sido causa clave de la migración forzada. Las personas huían de situaciones de violencia, opresión y amenazas a sus vidas. La migración como fenómeno social tiene raíces profundas que han existido a lo largo de la historia humana. El origen de la migración puede atribuirse a diversos factores, tanto naturales como sociales. El primero, y como ya lo mencioné, uno de los más importantes, los factores económicos. A lo largo de la historia, las personas han migrado en busca de mejores oportunidades económicas. Esto incluye la búsqueda de tierras fértiles, mejores condiciones laborales y la posibilidad de acceder a recursos que no están disponibles en sus lugares de origen. También, algo muy importante son los factores políticos, como ya lo mencionamos del por qué surgió la migración. Los factores políticos fueron una causa muy importante de la migración, ya que las guerras, conflictos y la persecución política han impulsado a muchas personas a migrar, desde las grandes migraciones forzadas debido a las invasiones hasta los desplazamientos actuales por conflictos bélicos. La búsqueda de seguridad es una de las razones más comunes de la migración. Lo vimos ahora entre el conflicto Rusia y Ucrania.
También, algo muy importante son los factores sociales. Las familias, grupos y comunidades a menudo migran por razones relacionadas con el reencuentro con familiares, mejores condiciones o la búsqueda de un entorno más seguro y estable. También, y no menos importante, son los factores ambientales. El cambio climático y fenómenos naturales como sequías, inundaciones o terremotos pueden despojar a las personas de sus hogares, obligándolas a desplazarse en busca de refugio a nuevas tierras. Es importante aclarar que la migración ha sido una constante en la historia humana y sus causas son tan diversas como las sociedades mismas, involucrando una interacción compleja entre las necesidades económicas, políticas, sociales y ambientales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los países emisores y receptores de la migración a nivel mundial en este 2024. Como podemos observar, en primer lugar, dentro de los países emisores de migrantes se encuentra la India con 15,6 millones de personas que salen de dicho país. En segundo tenemos a México con 12,3 millones, a Rusia con 10,6 millones de personas, a Bangladesh con 7,2 millones y Pakistán con 5,9 millones de personas. Ahora bien, dentro de los países receptores de migrantes tenemos en número uno a Estados Unidos, con 46,6 millones de personas que ingresan a este país. En segunda posición tenemos a los Emiratos Árabes Unidos con un porcentaje de 88,4, donde su población es inmigrante según un informe. Alemania con 12 millones de inmigrantes. Le sigue Arabia Saudita, el cual no se conoce una cifra exacta, pero se menciona que es uno de los países principales receptores de inmigrantes. Y por último a Reino Unido, que de igual forma no se tiene una cifra exacta de cuántos migrantes ingresan al país. En otras palabras, estos son los países con más números de emisores y receptores, aunque también en América Latina y el Caribe, países emisores como México, El Salvador, Guatemala y Honduras son algunos países emisores en donde pues estas personas llegan o sí, digamos que llegan a vivir en Argentina, Perú, Brasil y este tipo de países de Sudamérica. En los países de Norteamérica, países emisores como lo son El Salvador, Guatemala y Honduras, pues cada vez más salen de su país para poder establecerse en lo que es Estados Unidos. Ahora bien, hablaremos de las consecuencias que se tiene con el tema de la migración en el país de origen y el país de destino. Como primera instancia, podemos observar la mano de obra, ya que muchas veces los migrantes llegan a tener habilidades especializadas en temas de construcción o agricultura, lo cual puede llegar a afectar negativamente al país de origen en su economía, así como pues en lo que es la población y en la productividad de esta. De igual forma, las remesas. En este caso, la migración puede llegar a impulsar un desarrollo económico en lo que son las áreas rurales, ya que muchas veces los migrantes envían dinero a sus familiares o hacia a su comunidad y esto genera pues inversión y crecimiento económico local. Y por último, el impacto en la salud mental. En este caso se aplica más para los migrantes que son menores, ya que esto puede generar un estrés o una ansiedad en aquellos que se van quedando atrás o se van rezagando. Es por ello que muchas veces se ven obligados a dejar a sus familiares atrás y esto pues es una consecuencia de esta migración. Ahora, en el país de destino, una de las consecuencias pues es la incorporación de mano de obra. En este caso pues es algo bueno ya que proporciona una mano de obra calificada y especializada, como lo había mencionado, en la industria y en la construcción y esto beneficia pues la economía del país de destino. De igual forma, existe un impacto en el mercado laboral y ya que en el país de destino los migrantes pueden competir con la mano de obra local por empleos y se pueden generar algunas tensiones laborales. Y por último, pues los desafíos de integración. Aquí, pues las personas que llegan a nuevos países
pueden verse enfrentados por la sociedad, ya que pueden ser vistos como un tema de discriminación o xenofobia. Es por ello que también pueden llegar a tener algunos conflictos en estos países. Pasamos ahora a lo que son los riesgos de la migración. Y es que existen muchos puntos en los que este tipo de personas pues está en riesgos de cualquier tipo. Por ejemplo, el número uno, la vulnerabilidad a la violencia. Y es que en este caso, las personas migrantes pueden llegar a ser víctimas de secuestros o de cualquier otro tipo de violencia, especialmente por grupos criminales. Como número dos, tenemos que existe una explotación laboral una vez ingresando al país de destino. En este caso, pues las personas pueden llegar a ser explotadas trabajando pues en condiciones algo peligrosas o que no son adecuadas sin recibir un salario justo. Como número 3 tenemos lo que son los peligros en el trayecto. Aquí pues las personas enfrentan peligros como el ser abandonados en el camino, como había mencionado anteriormente, sufrir algunos daños, lesiones o hasta enfermedades y de igual forma ser detenidos por autoridades. Como número 4 tenemos lo que son riesgos en la seguridad, que es algo de lo que había mencionado antes. Aquí las personas pueden llegar a sufrir algún tipo de robo al no al no tener servicios de protección adecuados. Y por último, pues existen riesgos de salud. Aquí pues se pueden generar estos riesgos, especialmente si estas personas migrantes pues no tienen accesos a servicios médicos, que es lo que pasa comúnmente, ya que están viajando y por ello pues no se tiene algún tipo de una especie de seguro, por lo que puede resultar a enfermedades y por ende a la muerte. Como último punto, hablaremos acerca de el caso de México en cuestión a la migración, ya que ha sido un fenómeno complejo y multifacético, con algunas tendencias y características que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hablaremos acerca de la migración interna, en el cual la migración en México es algo significativa, con personas que se desplazan entre ciertos estados o regiones en busca de mejores oportunidades laborales, educativas o de algún tipo de mejoramiento en su calidad de vida. Por lo que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2015 la tasa de migración interna en México fue del 3.4%. Con lo que respecta a la migración internacional, en México se enfoca principalmente hacia Estados Unidos, con un flujo significativo de personas que buscan trabajo, refugio o mejoras en su calidad de vida. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2022, México fue el segundo país del mundo en recibir migrantes internacionales, con un número de más de 444,000 arrestos a personas en tránsito irregular. Algunas tendencias en los últimos años que se han observado de la migración en México es el aumento de la migración centroamericana, ya que desde Guatemala, Honduras y El Salvador ha ido aumentando significativamente, especialmente en la década del 2010. Esto se debe en parte a la violencia y a la inseguridad en estos países y pues por la falta de oportunidades económicas. También existe una crisis política económica en Venezuela, la cual ha llevado pues a un aumento significativo de migrantes venezolanos hacia México, esto especialmente en el año 2022. Y ya para finalizar, algunos factores estructurales que pueden explicar la migración en México es la falta de oportunidades económicas. Aquí, pues, la pobreza y la desigualdad económica en México y en Centroamérica, perdón, han llevado a muchos a buscar mejores oportunidades, pues, en Estados Unidos, que es el país en donde se establece más los migrantes. Ahora, violencia e inseguridad. Aquí en algunos países de Centroamérica se ha creado un clima, pues, de miedo o de desesperación, lo que lleva, pues, a personas, eh, pues, buscar refugio, ya sea en México o en Estados Unidos. Y por último, la falta de empleos, en Centroamérica y en México hace que se vea esta intención de emigrar
a los Estados Unidos como única opción. Y algunas estrategias que México ha abordado para este tema de la migración son algunos acuerdos bilaterales, como lo son el TEMEC, en donde también México pues ha hecho acuerdos con Estados Unidos y otros países para regularizar la migración y pues para combatir, ¿por qué no?, la trata de personas, aunque con el tema de eh, el ingreso de Trump nuevamente a la presidencia, pues se hagan algunas modificaciones en algunas cláusulas. También el gobierno mexicano ha brindado pues protección humanitaria a migrantes venezolanos y ha establecido pues programas para asistir, para que estas personas asistan. Y por último, pues un desarrollo económico. El gobierno mexicano también ha implementado políticas para fomentar el desarrollo económico y tratar de reducir la pobreza en regiones marginadas con el objetivo de disminuir dicha migración. Como conclusión, podemos decir que la migración tiene tanto impactos positivos como negativos a nivel social, cultural y económico. De igual forma, los migrantes contribuyen con nuevas ideas, conocimientos y habilidades que pueden enriquecer a las sociedades receptoras. Además, muchos países dependen de la mano de obra migrante para cubrir ciertos trabajos esenciales. Sin embargo, la migración también puede generar tensiones en las comunidades receptoras, como en áreas relacionadas con el empleo, educación, los servicios públicos y la identidad cultural. Gracias por la atención y por su tiempo. Nos vemos.